Dicen que las peores maldiciones no llevan capa ni colmillos, sino cuchara y plato. Imagínate entrar en una taberna de Inglaterra en 1900, pedir una cerveza bien fría y que el brindis se acabe abrasando tu garganta con arsénico. O pasear por un tranquilo pueblo de Francia en 1950, donde un simple pedazo de pan abrió las puertas del infierno a sus vecinos, que creían arder vivos entre demonios que nadie más podía ver. Hubo niños en Nueva York que murieron porque la leche que bebían no era leche, sino un brebaje adulterado con residuos y yeso. Pescadores de Japón que descubrieron demasiado tarde un castigo silencioso. Peces cargados de mercurio que envenenaban despacio como si el océano buscase venganza. O en Oregón, un grupo decidió sembrar el terror no con armas, sino con ensaladas aniñadas que infectaron cuerpos y desataron la paranoia de toda la ciudad. Estas no son leyendas urbanas, pasaron y dejaron detrás de sí cuerpos, miedo y cicatrices invisibles. Lo siniestro de estas historias es que nunca sospechas que el monstruo está sentado contigo a la mesa, escondido en lo que comes. Hoy, en Patatas Traigo, apagamos la luz, encendemos las velas y abrimos el libro negro de la seguridad alimentaria. 6 relatos donde la comida fue más macabra que cualquier fantasma. Patatas Traigo con Enrique Ruiz y Miguel Mateo. Bienvenidos a Patatas Traigo, el podcast donde hablamos de todo lo que está pasando en el mundo de los alimentos, de esas curiosidades y movidas que no sabías que necesitabas saber. Aquí nos adentramos en el sector alimentario, pero ya lo sabes muy bien que lo hacemos a nuestra manera, relajada, irreverente, con un golpe de humor y buscando que te explote un poquito al menos la cabeza. Como habrás notado en el editorial, hoy le damos un tono más pesado y silencioso incluso al capítulo que nos acompaña, porque no te vamos a contar lo que está pasando, te vamos a contar lo que ha pasado. Vamos a abrir ese libro de relatos reales de la seguridad alimentaria que fueron tragedia y fueron siniestros en el pasado. Este es el especial de Halloween de Patatas Traigo, y para sembrar el terror en vuestras cabecitas a través de los entremanejes de la seguridad alimentaria, necesito a un compañero que... Enrique, se te ve el brazo, tío. Ven, por favor, Enrique. ¡Feliz Halloween, grupo! Dios mío. Pero, ¿no habíamos dicho de hacer un especial Halloween? ¿Tú me ves disfrazado? Tío, llevo 3 semanas haciendo la puta máscara esta. Para la nada. graba. Sí, para nada. Vamos a ver. Hoy a la audiencia le vamos a traer relatos de la seguridad alimentaria, Enrique. No es cuestión de que se asusten con tu cara, es cuestión de que se asusten con tus palabras. Esto es un podcast, ¿vale? Me puedo quitar esto porque es que creo que me da alergia esta máscara. Vale, venga. Sería muy terrorífico que te dé alergia en mitad del capítulo. Gracias, os quiero. Nosotros Estaba a ti sufriendo también. verdaderamente ahí, ¿eh? Sí, se te veía pasarlo mal. Espero que la audiencia sufra un poquito igual con el capítulo macabro que traemos hoy. Oye, Un toque lúgubre. un poquito plomizo. Hemos querido dar un punto cenizo, un punto más lúgubre de lo que solemos ser, para meteros en ambientación, para que sintáis el terror. El terror de esta noche que en realidad es una americanada que nos han impuesto. Sí, Porque aquí desde la vida se han comido castañas y boniatos. sí, y para colmo, bueno, la ventaja de un podcast es que lo escuchas cuando te dé la gana, lo cual también te da un poco un toque absurdo, porque esto se ha salido en emisión un 28, no es ni 31 todavía, y tú y yo haciendo un especial de Halloween, pero a lo mejor alguien no nos escucha hasta dentro de 4 semanas, con lo cual... O 4 meses, igual estés oyendo esto en marzo. Pero bueno, Sí. igualmente esperamos que este capítulo que hemos preparado con todo el cariño del mundo lo disfrutéis, os guste y oye, que pues también, en cierto modo, pues también aprendáis. Sí. Aprendáis cositas de la historia que están allí
que han sucedido y que son verdaderas catástrofes y historias muy locas. Sin hacer spoiler, Enric, tú que tienes el guión entre manos, ¿cómo describirías en una breve frase lo que van a vivir los espectadores a partir de este punto? Ah, delirante, delirante. Yo solo voy a decir franceses volando. Y ahí se queda mi pequeño anticipo de lo que estamos a punto de decir. Tú solo has venido por eso. Bueno, que sepáis que Patatas Traigo está en Spotify y en YouTube. Si aprendéis, si os mola esta tertulia, recordad siempre lo escucha en el momento que lo escuches que esto es un especial de Halloween. O sea, aunque te pille en marzo, como dice Enrique, suscribiros. Suscribiros a Patatas Traigo donde más os guste o en los dos sitios que nos viene mejor. Y seguirnos también en redes sociales, que también es importante. Supongo que algún susto caerá por allí. Alguna cosita pondremos. Alguna cosita chula pondremos en redes. Dicho esto, arrancamos 6 relatos de terror. ¿Vale? Vamos con el primero. Hoy no hablaremos de fantasmas que caminan, sino de personas que no podían. Olvida la sed de sangre y el miedo a la oscuridad. No ese es el relato. El verdadero horror a veces se esconde en un trago, en un veneno transparente y sin olor que en la era de la ley seca dejó a miles con las piernas rotas por dentro. Vamos con la historia del Jake Wall. La ley seca no es solo que criminalizase el alcohol. La ley seca, bueno, llegó, ¿no?, en esas épocas, pero lo que acabó provocando es que se crease un mercado negro para sucedáneos de bebidas alcohólicas que se volvían peligrosos porque no había un control estricto detrás de ellos. Y esa es un poco la primera historia de terror con la que vamos a abrir este especial de Halloween. Vamos a hablar en concreto, Enrique, del Jamaica Ginger o el Jake, ¿vale? Que era como una de las bebidas más populares que había acá en el entonces y claro, por la ley seca, pues empezó a comercializar en estos entornos más clandestinos con los problemas que eso trajo. Claro, el problema de la ley seca, para quien no lo conozca, la ley seca fue un periodo en el que Estados Unidos de golpe y porrazo decidió que ya no iban a vender alcohol. El problema con esto de imponer una prohibición tan radical y tan al momento es que tienes toda una serie de personas, una población que es adicta a esas sustancias, que de golpe le cortas el suministro y que va a hacer lo que sea por conseguir esa dosis. Entonces, allí es donde prosperan mafiosos, estafadores, y toda la peor calaña es donde prospera, porque en el mercado negro, que no hay ningún control y que se va por fuera de los controles sanitarios, allí puedes jugar a lo que tú quieras. Ayer es Dios. Y lo que ocurrió es que precisamente aparecieron una serie de individuos pues de mala reputación, digámoslo así, y esos distribuidores que no tenían ningún tipo de escrúpulos, lo que buscaban era crear una bebida alcohólica para esas personas que estaban, no quiero decir adictas, pero bueno, digamos que el consumo de alcohol al que era te lo cortan de raíz, como tú dices, pues buscan subterfugios para acceder al alcohol. Y estas personas sin ningún tipo de escrúpulo, pues para abaratar costes, sustituyeron ingredientes, entre ellos quitaron una parte del jengibre de la bebida y metieron un plastificante industrial que se llama TOCP. No vamos a entrar más en siglas, ¿vale? Era barato. Es rico. Sí. Plastificante. Y no se notaba. No se notaba. Y no se notaba, que es lo importante. Que te llene el envase y no se note. No te deja ninguno, eso pasaba bastante bien desapercibido y claro, pues la gente empezó a consumirlo, estaba rico, eran lo que buscaban, ¿no?, en esa ley seca y claro, ese Jake adulterado, semanas más tarde empezó a mostrar sus consecuencias. La gente caía enferma, problemas a nivel de movilidad, no podían caminar bien, dolores estomacales, claro, es que te estás intoxicando. Entonces, es como si cogieras un bote de lubricante y le dieras un muchito. Claro, si además el muchito se lo vas dando cada día y te vas intoxicando tú y esa intoxicación la asocias a que es una resaca, que es una borrachera, e ignoras los síntomas, te estás metiendo puro veneno en el cuerpo. Literalmente, pues te estás metiendo puro veneno, traguito a traguito, y lo estás ignorando porque te crees tú que son pues, los efectos normales de beber alcohol. Eso se va acumulando y se dio un síntoma
que fue el que se conoce actualmente, que fue el Jake Walk o la marcha de Jake, se le llamó así, que era una forma de caminar arrastrando los pies y con las rodillas en alto, como signo visible y trágico de que esos nervios pues estaban afectando la médula espinal, porque el plastificante atacaba a los nervios periféricos y a la médula espinal. Claro, empezaba a mostrarse a partir de las piernas, luego iba extendiéndose a lo largo del cuerpo y tenías una movilidad, digamos que, bastante rara. Y miles de personas, claro, es lo que tú has dicho, Enrique. Esto es una bebida alcohólica adulterada que se vende. Imaginar cuántas personas, ¿no? En una época como la que estamos hablando, 1930, pues accedían al alcohol casi de manera diaria, como algo cotidiano. Pues miles de personas quedaron con secuelas que además fueron permanentes por la intoxicación esta bioacumulable pasito a pasito. Y además, siendo la época en la que era de esta ley seca y un poquito convulsa, digamos, eh, tenemos que tener en cuenta que posiblemente muchos afectados nunca llegaron a salir a la luz y nunca quedaron registrados como tal, porque o murieron de intoxicación o en otras circunstancias que impidieron registrar que estaban afectados por este problema. Sí. Viendo un poco la línea temporal de nuestro primer relato de terror, pues en 1920 la bebida se vuelve popular, ¿vale? Es una alternativa legal para la gente que además es pobre y que no puede consumir whisky. Luego llega esa ley seca, ¿vale? Se prohíben y empiezan a circular las bebidas de contrabando y aparece una misteriosa enfermedad que es este J-Wall que empieza a extenderse por el país y que no se sabe muy bien de dónde está saliendo esta situación, ¿no? Hasta que ya las investigaciones encuentran al plastificante que adulteraba las bebidas de Jake como el culpable y se inician pues procesos legales, se resuelve lo que es el misterio y se empieza a remover la mierda de lo que había ocurrido. Como tú dices, Enrique, no saldría todo a la luz, pero se contaron miles de afectados, se formaron asociaciones de víctimas y se movieron procesos penales hacia los distribuidores de estas bebidas clandestinas. De hecho, la cultura musical americana está impregnada de este Jake's Walk. El blues, la música que se hacía en esa época reflejaba mucho esa enfermedad y hablaba mucho de ese problema que era algo relativamente común, porque tened en cuenta que esta bebida era algo que la gente podía conseguir de forma más o menos legal. Y porque había mucha gente que no se atrevía a ir a los clubs clandestinos y tenía que sustituir su necesidad de alcohol por otras bebidas fueran lo más similares posibles o que fueran legales dentro de ese marco. Entonces, claro, nos encontramos un gran problema allí. De hecho, esta historia refleja mucho el gran problema que nos generan estas prohibiciones repentinas si no se estudian muy bien los efectos y no se gestionan muy bien, generamos un mercado paralelo en el que allí no hay reglas ni hay ningún control. Y esa es la conclusión del primer relato de terror de este especial de Halloween, como cuando las cosas van por debajo de la ley ocurren desastres realmente graves. Realmente graves. Sí. Y ahora vamos con el segundo relato. Hay horrores que no vienen del más allá, sino de la tierra misma. En la bahía de Minamata, Japón, no había monstruos de las profundidades, pero sí una enfermedad que se arrastraba desde el agua hasta las mesas de la cena. Era un veneno que no hacía ruido, que no tenía sabor, pero que lenta e inexorablemente devoraba la mente y el cuerpo de las personas. En esta historia os vamos a hablar de la enfermedad de Minamata. Es un cuento de terror sobre cómo la codicia industrial puede convertir la misma comida que nos sustenta en la maldición de nuestra propia familia. La bahía de Minamata era el corazón de una comunidad pesquera. Su sustento provenía del mar y la gente vivía en armonía con él. Sin embargo, entre los años 1930 y 1950, la Chiso Corporation, una planta química que fabricaba fertilizantes y plásticos, comenzó a verter sus desechos industriales en la bahía. Y entre esos desechos se encontraba un subproducto,
el metilmercurio. Qué siniestro, ¿no? O sea, una empresa, me imagino, bueno, no sé qué te imaginas tú, si será consciente o inconscientemente, si será por codicia y por dejar dinero, si en esa época no eran tan conscientes de lo que podía liar tirar mercurio al agua, No me tires de la lengua. no te tiro de la lengua. Che, tú es que eres mal pensado, a lo mejor no sabían el daño que hacía el mercurio, hombre. Pero si tengo que apostar, les daba igual. Ah, es solo un pueblo pesquero, ¿qué más da? Pasa nada. Pasa nada. El mar es muy grande. Tú tira ahí. Tú está ahí. Si es muy grande el mar. La verdad es que me creo la frase de el mar es muy grande, no pasa nada. Pero sí que pasaba. Porque vale, el mar es muy grande. Entonces el metilmercurio que va cayendo al mar, digamos que se va disolviendo. Esto como concepto químico, tenemos un gran volumen de agua. Estamos echando un poquito en relación a la cantidad de agua que hay aquí, en esta zona. Seguro que no pasa nada. Y nos olvidamos de que hay pececitos. Entonces lo que pasaba era que los peces pequeños se intoxicaban, los peces grandes comían peces pequeños y existe un proceso que se llama la biomagnificación, que básicamente es que el pez grande se alimenta de muchos peces pequeños que están todos contaminados, con lo cual la contaminación en el pez grande se magnifica. Y ahora ese pez grande, que vamos subiendo la cadena, llegará el momento en el que el buen pescador de ese pueblecito, que como tú has explicado es un pueblecito pesquero, que viven del sustento del mar, pues va a pescar ese pez contaminado y lo va a llevar a la mesa de casa. Y... ostras, Cuando ese pez llegaba a la mesa de la persona, la concentración que había de metilmercurio en ese pescado era miles de veces superiores a la que había en el agua. Para que veáis el efecto de la bioamplificación. exactamente. Entonces, lo que era echar un vertidito al agua se acabó convirtiendo en llevar pescados a las mesas con unas cantidades de mercurio alucinantes y consumir ese mercurio las familias. Para mí este es un relato de terror duro, duro y Efectivamente. da yuyu, ¿eh? Da yuyu. Totalmente. El 21 de abril de 1956, una niña de 5 años fue examinada en el hospital de la fábrica de Chiso en Minamata. Los médicos estaban desconcertados, ¿no?, por los síntomas. La chica tenía dificultad para caminar, dificultad para hablar y sufría convulsiones. Bueno, es un caso. No sabemos qué le pasa, pero es un caso. El problema es que 2 días después, la hermana mayor de esta niña empieza a sufrir los mismos síntomas. Dices, a lo mejor ha pasado algo en la familia. Vamos a seguir que luego te meto el chiste y se me acaba de ocurrir. Horrendo. La madre se percató no solo de que sus 2 hijas estaban igual, sino que la hija de la vecina empezaba a expresar los mismos síntomas. Claro, aquí ya fue cuando empezaron a tirar del hilo. Y ya empezamos a tirar del hilo. Y además, si sumamos que los gatos callejeros que eran de la zona y que se alimentaban del pescado también empezaban a actuar de forma extraña, yo creo que aquí ya la gente empezó un poquito a hilar y a ver que aquí había gato encerrado, nunca mejor dicho. ¿Ese era el chiste? No, O sea que todavía te estás guardando el de verdad. Este era el malo lo de estoy guardando, calentamiento. lo estoy guardando. Vale. Pues como tú dices, empezaron a hilar y entonces ya empezaron a ir casa por casa y empezaron a descubrir que había más casos en otros hogares de que se presentaban estos síntomas de problemas al andar, de problemas para hablar. Y empezaron a encontrar cada vez más casos. Los síntomas seguían subiendo, cada vez eran más aterradores. Pérdidas de visión, dificultades para hablar y caminar, espasmos incontrolables. Parecía una enfermedad nerviosa, pero nadie podía decir de dónde estaba saliendo esto, solo que se estaba extendiendo por el pueblo. Claro, tú imagínate la situación, porque aquí tú y yo relatamos y ponemos ese contexto de un mar que se quiere vengar, de un mar cargado de mercurio. Pero olvidaros del mercurio, quedaros simplemente con que vas viendo que cada vez la población empieza a mostrar cada vez más síntomas y tú no entiendes nada. Y es algo que además da miedo porque no sabes de dónde viene y puedes llegar a pensar que, oye, ¿qué hemos hecho para merecernos esto, ¿no? Para merecer este castigo? E incluso que siembren teorías de la conspiración. Pero es que el caso llegó a tal magnitud que llegamos a 2001, que es cuando se resuelven, cuando se puede recopilar oficialmente la información sobre esto que ha sucedido, cuando se publica oficialmente lo que ha pasado. Pensad que hasta el 2001 el gobierno japonés ignoraba
todo esto. O sea, no es que lo ignorase, sino que lo pasaba por alto. Sí, Y hasta 2001, repetimos, entre los años 30 y 50 y hasta 2001, no se reconoció oficialmente este hecho, la esta enfermedad. enfermedad de Minamata. Y de hecho, hablamos de que en 2001 se reconocieron que 2.265 personas fueron afectadas por la enfermedad de Minamata. Pero es que se tiene conocimiento de que 10.000 personas, de que incluso hasta 10.000 personas fueron compensadas económicamente por la empresa que vertía estos residuos. Que hay que decir que la empresa durante mucho tiempo intentó decir que no, que no. Es decir, llega un Tú punto. imagínate, ahí Sí, viene sí. mi chiste. Tú Venga. imagínate ese comité, esa reunión de directivos de la empresa, todos ahí, igual incluso alguno con espasmos, y todos ahí reunidos y, oye, ¿tú no crees que igual esto que está pasando tiene que ver con lo que tiramos al mar? Y allí un señor no emprende, no, 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 no. No, no, no. Yo no veo el patrón, yo no veo la relación, la verdad, no. Eso es esa gente que, esas guarradas que come la gente que le ha sentado mal, ¿sabes? Esto Nosotros es lo nuestro no. culpa de ellos, que no saben comer. Y por cierto, tenemos otra partida que desechar esta tarde, ¿eh? Tú sigue echando, que no pasa nada. No pasa nada si el mal lo traga todo. La verdad es que por datos, al final, ubicaros, son pescadores de un pueblo contra una gran corporación. Una gran corporación que niega sentirse causante de los hechos, a pesar de que cuando ya se empieza a tirar del hilo, y aunque hasta 2001 no se reconozca, pero en el camino intermedio se va tirando del hilo, se van encontrando más casos, se van analizando y se van llegando a conclusiones de que el origen va a ser ese, va a ser Mercurio y quién está echando Mercurio al mar. Pero es una lucha entre pescadores y familias pequeñas contra una gran corporación y un gobierno que, como ha dicho Enrique, se mantiene indiferente Un ante el gobierno que se problema. limpia las manos y que no te da ningún apoyo. Entonces Mm, es muy difícil, y más con el sistema japonés y de esa época, que pueda prosperar una denuncia colectiva de ese tipo. sí. Y más si no tienes el apoyo del gobierno y el gobierno es como, no, pues aquí no ha pasado nada. Estos son casos aislados. Dos cosas, Dos mil doscientos casos aislados. 2.200 casos aislados. Ya por suerte se fue compensando poco a poco. Pero, pues tener en cuenta que las consecuencias no se quedan aquí, que las consecuencias más desagradables de este relato es que se afectó a las siguientes generaciones, que mujeres embarazadas que habían consumido esos pescados con mercurio dieron a luz a bebés con graves deformidades neurológicas y físicas por las secuelas del desastre de Minamata. Lo cual, como cierre a este segundo relato de terror, nos recuerda que la falta de control sobre estas grandes corporaciones provocan daños a innumerables familias. Y durante muchísimos, muchísimos años. Sí. Qué escalofrío, ¿eh? Y solo llevamos 2 de los 6 relatos de este libro negro del terror. Vamos a abrir la tercera historia, Enrique, que está, me parece muy desagradable. Yo ya hago spoiler. Pausad aquí, encerrad al gato y, bebed no, no bebáis nada. Mejor que no bebáis nada porque el relato que se viene no es para haber ingerido un líquido justo antes. En este cuento hablaremos de algo que se supone que es sinónimo de pureza y de vida. Pero en la Nueva York del siglo XIX, para miles de niños fue la bebida que los llevó a la tumba. Hoy contamos el espeluznante caso de la leche sucia. Un horror que se servía en cada hogar, un crimen de sabor dulce y de regusto a muerte. A mediados del siglo XIX en Nueva York había un auge de población y también había un auge por la subida de los precios inmobiliarios. El crecimiento de la población hacía inestable el tener agua potable para todo el mundo y la demanda de la leche creció muchísimo. Pero ese auge de los precios en los inmuebles hizo que las granjas se alejasen más de los núcleos urbanos buscando grandes espacios donde poder tener allí a los animalitos y que digamos que saliese rentable. El hecho de que se alejasen pues también dificultaba mucho y aumentaba los costes de transporte de la leche fresca. Y empezaron a emerger una serie de granjas que se situaban al lado de destilerías. Y os preguntaréis el por qué. El por qué era porque se estaba alimentando a las vacas con los desechos de las destilerías.
esos desechos de la fermentación de la cebada, del trigo y de la malta se aprovechaban y se les daban de comer a las vacas. Ya os imaginaréis que no es el alimento más deseado para este tierno animalito. Y que la vaca, pues digamos que estaba en unas condiciones bastante insalubres y por lo cual el producto lácteo que daba esa leche no era una leche de buena calidad, era una leche aguada y con mal olor, más una leche que en los tiempos que corren evidentemente no a nadie se le pasaría por la cabeza vender. Da miedo, ¿eh? Porque la leche es algo tan asociado a la juventud, como algo sagrado, ¿no? Incluso en plan, a nivel materno y todo esto, y Sí, que se llegara a hacer esta burrada, porque es que vamos a los datos. Lo que se llegaba a hacer con esta leche era una locura. Esta leche, que no la podemos llamar ni leche, ¿vale? Porque era invendible, eh, se pasaba por todo un proceso para engañar a los consumidores. La leche se adulteraba. la intención era venderla, sí o sí. Aquí era vender, aquí había que vender. Aquí era vender y ya te lo verás tú con tus problemas. Sí. Aquí la leche la adulteraban con yeso para blanquearla, se espesaba con almidón y se teñía con harinas y melazas. O sea, para que veáis, ese mejunje que te llegaba a casa no era leche. Hablemos, Enrique, de que la leche que consumimos nosotros normalmente, básicamente sale de la ubre de la vaca, pasa por un proceso industrial donde se homogeniza bien, porque la leche que sale de la ubre, pues normalmente los glóbulos de grasa son más grandes y es amarillenta, pero se homogeniza, pero al final es agua y grasa con las vitaminas que aporta el animalito y el azúcar tradicional que da. Y no tiene más misterio, es un proceso que realmente no hace gran cosa. Lo que es la leche, luego ya los derivados lácteos sí, pero que es la leche no tiene nada. Esta leche ya tenía una lista de ingredientes más extrañas y largas que muchos ultraprocesados de hoy en día, ¿eh? Estamos hablando ya solo con que menciones que para blanquear se le echaba yeso, que me parece una idea. Si hemos hablado en el relato anterior de cuando se reúne ese comité de la empresa a hablar de si son los culpables, imagínate cuando se reúnen estos actores con ese vaso turbio, extraño, aguoso de leche y dicen, ¿le ponemos yeso? Échale un poquillo de yeso que eso ahí tira. Si blanquea una pared, ¿por qué no va a blanquear esta leche? ¿Por qué no va a blanquear la leche? No pasa nada. Y además sería como, oye, que al menos no hemos puesto pintura, que no somos No, tan malos, eso, somos el demonio, pero no estamos al nivel de destronar a Satanás, creemos. que no somos tan malos, que le hemos puesto yeso, que no pasa nada, que un poquito de yeso no va a matar a nadie. O sí, O sí, porque la prensa de la época atribuyó hasta 8.000 muertes infantiles en un año a esta leche sucia. 8.000 en un solo año, la leche 8.000 sucia, en un claro. año. No te sorprende cuando piensas en la población de Nueva York y lo que se le están dando de consumir a esos bebés, que además tienen unos sistemas inmunológicos que todavía son inmaduros, porque ponte en la piel de un bebé, acaba de llegar al mundo, se tiene que empezar a enfrentar a los problemas, hablando desde un punto de enfermedad y de microbiología, que el mundo le depara, que un bebé, pues oye, se va enfrentando poquito a poco a pequeños riesgos, ¿no? Y lo primero que se bebe es una leche a la que le han puesto yeso, melazas, y se dice que almidón y hasta huevos podridos simplemente porque todo cogiese textura, color y olor agradable. Por Todo ese maldad. paquete al bebé. Por maldad. Échale huevos podridos también. Es que Añádele ahí. ni Claro, cuando tú hacías las mezclas de Art Attack para pintar o en los restaurantes que mezclabas refrescos, o sea, esto es una aberración. Claro, yo, sale. yo entiendo que haya gente que desconfíe de la industria alimentaria con estas cosas. Yo lo comprendo. Yo lo comprendo, pero vamos a rememorar el año, ¿vale? Que esto está pasando en 1842, cositas así. Es más, en 1842, cuando el doctor Robert M. Harley documenta el horror, pero no le echan ni puñeterísima cuenta. Caballeros, está loco, hombre. ¿Cómo le van a hacer esto a un bebé? No, hombre, que aquí nuestros empresarios son súper buenas personas. Hombre, son ¿Será muy buena usted que no gente. sabe diagnosticar? Por Usted favor, que no ¿cómo? sabe. ¿Dónde está saca el título? Doctorucho, Sin vergüenza. payaso. ¿Tú has visto mis granjas? ¿Qué granjas? Mire, mire qué Ojo, vacas.
están sanas, están muy sanas estas vacas. Sí que hay que echarle cuenta a este tema, que sí que es verdad que la parte positiva, si es que lo podemos decir así, es que sirvió como precursor a que se endurecieran muchísimos controles sobre los productos lácteos y que a día de hoy los productos lácteos pues sean seguros para las personas. Sí, digámoslo así. Digámoslo así. Hay grabados de la época, ¿vale? Porque, como decíamos, al doctor no le echan cuenta, pero luego ya un periodista también entra en escena y al final se empieza a documentar un poco lo que está sucediendo y se consigue que tome repercusión pública y por eso llegamos a lo que Enrique acaba de contar. Si tenéis curiosidad, podéis buscar muy sencillamente en Google grabados de Leslie, ¿vale? Para una revista, que son un recurso visual que es una locura y donde retrataba un poco el estado de los animales y de las vacas. Esto, para los que quieren subir el puntito gore del capítulo de Halloween, haceros una pequeña búsqueda. Si queréis pausar y volver ahora, no pasa nada. Buscadlo que no os va a dejar indiferentes. Y lo más terrorífico, Enrique, es las víctimas, que es que no pueden hablar, no pueden expresarse, son bebés. Morían de una enfermedad que no entendían, que les causaba de todo, porque creo que no es un relato para pararnos en No, síntomas, os los podéis imaginar. Pasaban de todo. esos bebés tenían diarreas, fiebres. Claro, es que era una ruleta rusa esa leche, ¿no? Era una ruleta rusa y te podía tocar lo que sea. Entonces, un bebé que sufre diarreas, pues es muy fácil que se pueda deshidratar y morir. Entonces, eso también hizo que fuera más complejo seguir el control de esta intoxicación, porque como no había unos síntomas exactamente definidos y cada persona podía verse afectada de una forma u otra, eso provocó que hacer el seguimiento fuera muy complicado y que por eso precisamente a este pobre doctor pues le dijeran que estaba flipando. Sí. Y aquí llega el tercer relato de este especial de Halloween, donde pues queramos que aprendáis lo bueno que es que haya una regularización detrás, ¿eh? Unos controles estrictos y que no se permita a majaderos hacer lo que les dé la gana con un producto que van a poner para que consumamos las personas. Para que luego digan que no, que la leche natural recién salida de la ubre, eso es lo más sano que hay. Cuidado, 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 que igual yo agradezco que pase por una industria y le hagan unos controles. sí. Igual hay que agradecer que tengamos hoy en día esta magnitud que tenemos en el entorno, la verdad. Porque por lo menos nos aseguramos de que en muchos casos va a pasar siempre por buenas manos. Pues si te parece, avanzamos a la cuarta historia. Dale, abre. Abre capítulo. No hay cuchillos, no hay gritos, solo un plan frío, calculado y un enemigo invisible. En este cuento no hablaremos de fantasmas que te persiguen, sino de bacterias que te envenenan. En la historia del ataque de Rajnishi, el verdadero terror fue descubrir que tu ensalada de mediodía era el campo de batalla de una guerra secreta. La secta Rajnishi, liderada por el controvertido gurú Bhagwan, con un nombre muy complicado, había construido su propia ciudad, Ragnishpuram, en Oregón. Su influencia y ambición crecían, y pronto quisieron controlar el poder político del condado. Su plan era diabólico en su simplicidad. Si los votantes no afines no podían acudir a las urnas, sus propios candidatos tendrían una victoria fácil. Resultado, 751 personas intoxicadas. Para lograrlo, idearon un ataque sin sangre, un ataque de bioterrorismo. Algunos miembros de la secta se infiltraron en las cocinas de restaurantes y contaminaron las barras de ensaladas y otros alimentos con cepas de la bacteria Salmonella typhimurium. Madre del amor hermoso, Enrique. O sea, si esto en lugar de ser una historia de terror me dices que es el prólogo de un libro de Javier Castillo, te lo acepto. O Te lo una peli de acepto. James Bond. También te lo acepto. O sea, aquí vendría bien un James Bond que parase un poco a esta secta, ¿no? ¿Lo más terrorífico es lo que hicieron o el nombre del gurú? Tú que has tenido que relatarlo. El nombre tenía narices, pero bueno, que el nombre del gurú también, no veas.
Yo creo que siempre eligen estos nombres así rarunos porque siempre le dan un aire de misticismo, ¿no? A las cosas. Pero volvamos otra vez a la reunión. O sea, ese momento en el que se reúnen e idean el diabólico plan que tú has contado y hay que dirigirse al gurú, no como gran líder. Este hombre tendría un seudónimo, ¿no? Porque está muy bien como Sí. misticismo para ponerlo en el relato que tenemos ahora en el guión, pero para tener una discusión con él, pero a ver, Bhagwan, pero Bhagwan, por Dios, ¿cómo vamos a hacer eso con la salmonela, no? O sea, Yo me imagino un rollo como em, no pueden, no puedes perder las elecciones si no hay nadie que vote en tu contra. que Un como rollo estrategia, como estrategia muy buena. Eso no se lo podemos contradecir. Si nadie vota en tu contra, no vas a perder. O sea que el tío espabilado era. Ahora, igual era un magnicida también. igual también. Igual ese plan, igual ese plan de contaminar no sé cuántos restaurantes con salmonela no era muy friendly, la verdad. Y seamos sinceros, tampoco estaba bien pensado. Porque esto de contaminar barras de bares con salmonela, cuando tu objetivo es que se intoxiquen los que no te quieren votar, o vas a bares donde no va tu gente, o tú aquí intoxicas al que pilles por barra. Es más, está documentado que antes del ataque en sí orquestado, en las pruebas previas, que esta gente hizo pruebas antes, pues intoxicaron a algunos de los miembros de la secta de salmonela. Es decir, que si te intoxicas tú mismo con tu plan, ¿cómo vas a controlarlo para que se intoxique quien tú quieras? Vas a intoxicar a todo el que pilles por barra. Literalmente, Claro, perdón. de hecho, buen chiste. De hecho, el organismo que controla este tipo de problemas en Estados Unidos, si os fijáis, este tipo de cosas tienen un factor común, ¿vale? Pero el organismo que controla este tipo de cosas les fue muy difícil de identificar qué estaba pasando. La parte graciosa que este organismo, el CDC, identificó la cepa concreta de salmonela y lo que detectaron es que de los primeros que acudieron con estos síntomas y con esta cepa eran miembros de la secta, Ahí fue el tal como has fallo. comentado. Entonces, por ahí es por donde tiraron del hilo y descubrieron que la secta había generado toda esta intoxicación masiva. Para que os pongáis un poco en los pies del relato, como dice Enrique, un grupo de sectarios idea este plan macabro. En un laboratorio preparan una cepa concreta de salmonela y empiezan a distribuirla por diferentes bares, pues restregando, ¿no? Contaminando las barras de ensaladas, contaminando todo lo que tenían a su paso para que cuando llegasen los clientes y consumiesen alimentos, fuesen cayendo, fuesen cayendo. Entonces, lo que dice Enrique, se contaminaba todo lo que estaba al paso a salmonela. Salmonela, una vez que estaba allí, decía, mi reino, mi casa, ¿no? Yo aquí Sí. vengo a este bar, si me pongo un poco tontorrona, me hago propietaria, ¿sabes? La salmonela tiene una cosa, las bacterias en general tienen una cosa, que es que no discriminan. A ¿No? ellas les da igual. Si eres de una secta, si no eres de una secta, si eres blanco, si eres negro, les da igual, les da igual. Van a por ti. Si el mundo estuviese gobernado por ella, sería menos racista el mundo. Lo tengo Sería más clarísimo. justo el mundo. El mundo sería Sí, más justo. sí, sí. Igual habría menos población también, pero sería más justo, eso está claro. ¿Y si este plan era un plan de justicia? O sea, ¿y si no son tan malos los sectarios? Igual. Lo que sí que te puedo decir es que eso era una beta. Eso era la prueba piloto de Dios su plan mío. mayor. Porque este ataque coordinado a restaurantes era simplemente un ensayo para ver cómo funcionaba, porque su plan mayor, su gran plan, era hacer ese mismo ataque a la red de aguas de la ciudad. Voy a hacer una pregunta. Y me ha dado mucho yuyito imaginarme que alguien ataca la red de agua. Es bioterrorismo totalmente. Es, Totalmente. esto, cuando contaminas el agua, ¿no se pone todavía más jodido la idea de que solo infectes a un bando? Daños colaterales. Pero si nadie vota, ¿no se tiene que repetir las elecciones? Solo tiene que votar uno. Ostras, El líder. el líder tenía latas de atún en su guarida y nunca salió de allí. Esa es la El líder, pregunta. el líder tiene pinta de que era un señor que vivía encerrado en un búnker, que comía latas de conserva y tomaba agua embotellada. Hombre, yo si supiese que tengo un grupo de partidarios que pretenden meter salmonela en el agua, empezaba a comprar agua embotellada antes de que lo hagan. Porque bueno. Sí, sí, Pero sí.
Como tú dices, esto solo se consigue encontrar por parte de CDC porque la cepa específicamente empieza a aparecer por todas partes y ya empiezas tú a encontrar factor común en, oye, como una sola cepa de salmonela está en tantos sitios. Y ya empiezas a hilar, ¿no? Hilas con que, oye, estos cambios enfermos no son sectarios. Esto. Y al final te montas el libro de Javier Castillo, que es lo que yo te decía. Eh, O el relato de Esas, terror. esas togas y túnicas me empiezan a parecer sospechosas. Y este es el cuarto relato de terror que os hemos traído en el especial de Halloween, la historia de este ataque que cambió para siempre la forma en la que el gobierno y la sociedad civil veían la seguridad alimentaria. Y también ojalá hubiesen cambiado la política, porque yo ahora mismo tengo miedo de que algún político escuche Patatas Traigo, que Enrique es una posibilidad, porque Patatas Puede Traigo ser. es para cualquier oreja. No discriminamos a nadie, somos una salmonela en ese aspecto. Entonces, podría ser que un político nos esté escuchando y se esté dando cuenta de que este plan maquiavélico un poquito mejor organizado podría funcionar para las próximas elecciones. Pero bueno, creo que sí ayudó un poquito a que viésemos de una manera diferente a nivel de autoridades y a nivel de gobierno lo importante que era la seguridad alimentaria y los controles de seguridad, ¿no? Que ya no es una cuestión de higiene o de prevenir accidentes, sino de que una mala seguridad alimentaria puede intoxicar a toda una población. Y sobre todo si hay una mala praxis detrás, los alimentos pueden ser un vehículo de enfermedades de manera deliberada. Yo creo que ya lo que pueda venir ya no. O sea, yo creo que lo mejor, ya lo hemos explicado todo. No, ya las dos que vienen tampoco va a ser. Vamos con la quinta. Imaginad esto. Es el año 1900. La revolución industrial ha transformado el paisaje de Inglaterra y después de una larga jornada en la fábrica, el hombre común lo único que quiere es una cosa, una pinta bien fresquita de cerveza. No es que sea una vida, es un ritual después del trabajo. Pero en 1900, en el norte de Inglaterra, este ritual se convirtió en una ruleta rusa. Sin que nadie lo supiera, la bebida dorada que prometía alivio escondía un sabor metálico amargo. Ahora entramos en la historia de cómo la cerveza se convirtió en veneno. 1900, Inglaterra. Las cervezas buscaban reducir costes, Enrique. Una de las más populares era sustituir la malta de cebada por jarabes de glucosa. El azúcar invertido, se dice. El problema surgió cuando la empresa de glucosa de Boston, una empresa, utilizaba un ácido sulfúrico. Nosotros entendemos que para los procesos de limpieza de la fábrica, que limpiarían, digo yo, sino todo mucho más grave en este relato de terror. Ese ácido sulfúrico, cuidado, ese ácido sulfúrico que se utilizaba no era un producto, digamos, estaban buscando reducir costes. O sea, si vas hilando todo, encaja bien. Era un producto de buena calidad, era un producto con muchos contaminantes y uno de ellos era el arsénico. Y ese arsénico se quedaba impregnado en la maquinaria, en lo que utilizaban para fabricar la cerveza. Luego tú pasabas por tu proceso de fabricación y ese azúcar que estás sustituyendo a la malta y que se mete a la cerveza se había impregnado de arsénico. El arsénico acababa llegando a las cervezas y por lo tanto a los labios y las gargantas de muchísimas personas en 1900 en Inglaterra. Al principio los médicos no sabían qué estaba pasando. Se parece un poco al primer relato. Gente bebiendo cerveza. Bueno, puede ser algo puntual, ¿vale? Pero las víctimas empezaban a mostrar una debilidad en las extremidades, dolores de estómago y problemas en la piel. El patrón se hizo innegable. Las víctimas eran principalmente hombres de clase trabajadora que bebían regularmente cerveza. Aquí no hay que rezarse para que no te pase nada. Dios mío. Dios mío, esta vale. Esta partimos de que la codicia por abaratar costes, pues compras productos, ya sean para la fabricación de alimentos, para limpieza de maquinaria de baja calidad, y que eso te lleva a unas consecuencias que no tienes previstas, ¿vale? Esto no es tirar deliberadamente arsénico en una cerveza o salmonela. Pero cuidado con estos bajos controles, ¿no? También, para que digan que los tiempos pasados eran mejores, Enrique, lo que provocaban. Ojo, ¡Qué ojo regusto! que ya hemos visto aquí, ya llevamos unas cuantas historias y ya estamos viendo que las cosas antes tampoco se hacían tan bien, tampoco eran tan buenas
y que era relativamente común y fácil que nos pilláramos alguna intoxicación o directamente algo más grave. En este Entonces, caso, ojo, se atacó sobre una bebida muy popular. Bueno, no se atacó per se, sino que se contaminó una bebida muy popular. Y la epidemia silenciosa que fue avanzando con el consumo de cerveza contabilizó más de 6.000 afectados y alrededor de 70 muertos. No son malos números. no son malos números, ¿eh? No son No malos son... números. Hablar de 6.000 afectados, ojo, es muchas personas. Y hay que darle una medallita, Enric, a ese médico que en algún momento de lucidez decide echarle un vistazo a la cerveza, hacer unas mediciones y darse cuenta de que en esa cerveza hay un nivel de arsénico descomunal. Totalmente. Sí, estas cosas normalmente se descubren porque hay alguien que se sale de la norma, que no se queda con el relato oficial y que quiere ir más allá. Y es cuando salen a la luz. Porque si no, si veis el patrón común de la mayoría de historias que os hemos contado, si nos quedamos con la versión oficial o con la primera versión, suele ser que son accidentes o que son cosas inexplicables y la mayoría de las cosas de este tipo siempre tienen una explicación y siempre hay algo detrás. Sinceramente, decir como conclusión oficial, como organismo, esto es un hecho aislado del que no somos capaces de encontrar explicación, esa frase es un poco a... La verdad es que me ha pillado mal y me daba pereza. O sea, ¿de verdad no puedes encontrar una explicación a una epidemia? Se habrán puesto malos top de casualidades de cosas que pasan. Realidades, cosas que pasan. Combustión O espontánea. pasan, estas cosas pasan. Sí. De hecho, volvemos a incidir, igual que en el caso anterior, en este caso también sirvió para que se establecieran unos controles y unas medidas que a día de hoy perduran en la industria y que buscaban reforzar ese control y esa seguridad para las personas. Sí. Como veis, normalmente el patrón es bastante sencillo. Desgracia igual a lección. Lección aprendida por las malas. No, pero aquí Exacto. fíjate que ya no es mala praxis. A ver, es relativa mala praxis porque buscas abaratar costes. Pero aquí sí es un patrón de que, oye, vamos a regularizar mejor los proveedores, el análisis de las materias primas, la limpieza de fábrica con productos autorizados. Vamos a aprender un poquito que cuando un señor compra lo que le da la gana y dice, yo con esto el mismo limpio, pasan cosas. Voy a dejar de comprarle los productos de limpieza a este señor que trabaja en un callejón ¿Sí? y que va vestido con sombrero y gabardina para que no le vea la cara. Vamos a regularizarte un poquito las compras de limpieza, Churri, que estás utilizando una cosa un poco extraña para la cerveza. Venga, anda. Ya sé que te cuesta un poco más, pero 6.000 afectados. Duro, ¿eh? Duro, duro. Le intentamos dar un poquito tú y yo de simpatía al relato, pero son tétricos. Son tétricos, la verdad. Encajan con esta temática especial que hemos hecho. Y ahora, si me lo permites, voy con la que yo creo que es mi historia favorita y última. Último relato. Venga, arranca. Vamos allá. Imagina esto, la tranquilidad de un pequeño pueblo francés que se rompe, no por un crimen, sino por la comida más simple. De repente, tus vecinos, tu familia, tus amigos empiezan a actuar de forma extraña. Gritos, alucinaciones, locura. No es un virus, no es una posesión. Es el pan que comieron para desayunar. Un evento tan extraño y aterrador que algunos lo llaman el pan maldito. Todo esto ocurrió en un caluroso mes de agosto de 1951 en el pueblo de Pont-Saint-Esprit, en el sur de Francia, que se convirtió en el escenario de una pesadilla. Un día las personas que habían consumido pan de una panadería local empezaron a experimentar síntomas muy extraños. Náuseas, náuseas, dolor de estómago. Pero luego vino el verdadero horror.
empezaron a sufrir alucinaciones visuales. Empezaron a notar como el cuerpo les ardía, dolores, una sensación de quemarse por dentro. Empezaron a ver cosas extrañas y algunas personas empezaron a cometer actos muy locos, como por ejemplo algunos vecinos que saltaban por sus ventanas pensando que podían volar. Esta historia tiene un factor común. Todos fueron intoxicados con el hongo Cordyceps purpurea. Ya hemos hablado antes de este hongo, pero es acojonante. A mí entiendo que sea tu relato favorito de este especial de Halloween. Entiendo. No por los franceses, ¿eh? Creo que... Seguro que siendo tú es por el tema de que veían al demonio. No creo que es Bueno, porque tú no tienes ningún problema con la población francesa. ninguna en No, la verdad. absoluto. En absoluto. Ah, te está penando que saltasen por la ventana, ¿verdad? Me dan pena imaginarme a un francés saltando por una ventana pensando que puede volar. Enrique, ¿tú has pensado alguna vez que podemos tener oyentes franceses, no? Está bien, los haters también van bien, nos generan tráfico también, con los comentarios y el odio. Vale, pues bueno, entonces bienvenido, hater. Enrique es el del otro lado. No, no sigáis esta voz. A mí me caéis simpáticos. Como ya hemos dicho, ya hablamos anteriormente de Cordyceps purpurea en el capítulo sobre Moss, pero es que Sí. además también hicimos un pequeño reel hablando del caso de las brujas de Blair, en el que había pasado algo muy similar. Sí. Y es que Aquí lo que pasa, perdóname, pero es que me hace sí, ilusión quedármelo. Aquí lo que pasa es que el amigo hongo libera una serie de toxinas, ¿verdad, Enrique? Unos alcaloides que químicamente, y por eso me gusta decirlo a mí, se parecen al LSD. Ya con esto ya no tengo que explicar nada más porque todos ubicáis. A lo mejor no ubicáis el hongo, pero ubicáis el LSD, ¿verdad, pillines? ¿Sabéis lo que es? ahí sabemos lo que os gusta. Sí, sí. Estamos en vuestra mente. Sabemos lo que buscáis. No vendemos LSD. Esto por YouTube, ¿eh? Que se pone muy tontorrón cuando decimos palabras que no debemos. El LSD causa alucinaciones y efectos neurológicos graves. Aquí la cuestión es que el hongo producía una toxina parecida al LSD. El hongo estaba en ese pan que tú has mencionado al principio del relato. De nuevo volvemos a un alimento, si te fijas, que es bastante de consumo general. O sea, no es un alimento como muy específico. Es pan, ¿no? Que, Totalmente. Es un alimento, es un alimento básico, barato y que llega a mucha población, porque es un alimento de consumo diario, que exacto. forma parte de la dieta de mucha gente. Y esto es lo que hizo que hubiera una intoxicación tan masiva que afectara a tantas personas y de forma tan grave. Alucinaciones que me parece brutal, porque en este caso ya no hablamos de este relato, ya no cuenta, pues, bueno, parálisis, ¿no? Aquí tienen alucinaciones visuales, piensan que están ardiendo vivos, o, o el punto opuesto, en lugar de pensar que estás ardiendo, te crees que puedes volar. Y ves el demonio. Y, o sea, Efectivamente. O sea, imaginaos esa paranoia colectiva dentro de una ciudad que gran parte ha sido intoxicada con este LSD, bueno, con este hongo que nos provoca esos efectos. La gente no es consciente de que ha sido intoxicada y eso lo que provoca es más miedo y reacciones mucho peores, porque si tú eres consciente de lo que tienes dentro del cuerpo, pues más o menos entiendes que lo que estás viendo no es real. Pero si de golpe empiezas a ver el demonio o empiezas a ver según qué cosas, es que es normal que haya una paranoia colectiva. Mucha gente fue internada en psiquiátricos. hombre, Mucha gente sufrió daños físicos. Mucha gente de la propia intoxicación también sufrió daños. Y además hablamos de que eh, hubo una gran cantidad de afectados. es lo que tú has dicho, es que están comiendo pan. Entonces, está tan sencillo y tan barato que prácticamente es un pueblo entero teniendo alucinaciones, teniendo visiones, flipando. Y es normal, ¿no? Que se internen, que no se sepa qué está pasando, que se genere una histeria colectiva, que todo el pueblo de la noche a la mañana, literal y figuradamente, se vuelva loco.
Es lo que está pasando. Encima un pueblo francés. O sea, todo mal. Todo mal, tío. Aquí estamos. Aquí se plantearon dos posibles hipótesis. A ver, Y aquí os vamos a dejar que sea la audiencia quien nos diga qué es lo que podría haber pasado. vale. La primera Ujú, va un poco en consonancia con lo que ya os hemos ido explicando, ¿vale? Es que un molinero de la zona, para ahorrar costes, mezcló harina contaminada con harina de trigo. vale. Por lo tanto, esa mezcla de ingredientes es lo que pudo haber generado esa contaminación por el hongo. Y la Vale. segunda, que a mí me gusta mucho personalmente, Dime. habla de que todo fue un proyecto de la CIA como parte del programa de control mental MK Ultra, y lo que dice esta teoría es que la CIA roció la ciudad entera con una forma de LSD experimental en forma de gas. Entonces no fue el pan. ¿Con qué te quedas? A ver, a ti te gusta mucho la segunda. Yo por defender lo que es este especial de Halloween del podcast de Patatas Traigo, en el que son relatos de seguridad alimentaria, me voy a quedar con la primera, que por lo menos es un alimento entre medias. Porque un avión de la CIA rociando gas no encajaría. Y ha sido un capitulazo muy bonito como para cargármelo en el último instante. Así que yo voy a ser partidario del pan contaminado. Yo voy con MK Ultra. Yo, Vale. ojalá, o sea, me parecería ese avión por ahí pasando por encima. Ahí sí que había chemtrails, ¿eh? Si fuera así. Ostras, y eligiendo ese pueblecito de Francia pinta bien para rociar. Parece que es un buen escenario. Va, vamos a probar. La CIA tiene un problema también con Francia, entonces. Es posible. Tenemos eso en común, la CIA y yo. Bien. ¿Eres de la CIA, Enrique? Lo descubriremos más adelante. Seguid Vale. viendo la temporada. Bien, bien. Sabes muchas cosas de este tema, a lo mejor es información clasificada. La hipótesis más aceptada, sí que lo siento mucho, fue la del molinero. Es la que más ha aceptado ahora mismo. Creo que también es lógico. Está más difícil aceptar la de la CIA, aunque creo que es bastante chula, ¿no? Y bueno, este es el último relato de terror, Enrique. El del pueblo francés, que sabía que te iba a gustar para cerrar este capítulo especial. Quedaros con la idea de que podéis buscar narraciones de víctimas que relataban un poco las experiencias que vivían, ¿vale? Una mujer que vio a su hija transformarse en un demonio, un hombre que creyó que su corazón se le salía del pecho, un niño que creía que le estaban atacando serpientes a las piernas. Es decir, es un horror psicológico muy perturbador y creo que más horrible que cualquier monstruo. Totalmente. La verdad es que te ha quedado bastante bien el cierre. No voy a arruinarlo, no voy a hacer ningún chiste. Gracias. Esperamos que hayáis disfrutado estas historias de terror, que os hayan despertado un poquito de curiosidad y que las busquéis, porque son muy interesantes de ahondar más en ellas. Esperamos que durmáis bien Y esta noche, también os digo, eso, no y que le tengáis miedo. pongáis vuestra favorita a ese familiar al que queréis aterrorizar en este Halloween, a esa pareja vuestra que le dan miedo a los fantasmas, pues te va a dar miedo también el pan. Desayunar se va a convertir en odisea a partir de hoy para tu existencia. Este capítulo os permite tanto fantasear como ser seres crueles hacia vuestros más allegados, así que aprovechar mucho todos estos relatos del libro negro de la seguridad alimentaria que Enrique y yo hemos desempolvado con mimo y cariño para este capítulo. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido, que os hayáis dado cuenta de que los tiempos pasados tampoco es que fuesen muy allá, que los tenemos romantizados y que todo era un poco más heavy, porque todos los relatos se mueven en una horquilla de 100 años, Enrique, es que ni siquiera nos hemos tenido que ir a la Edad Media. Es que son relatos del siglo XIX y del siglo XX. Es un Exacto. poco siniestro. Es un poco siniestro. Bueno, era lo que buscábamos. Sí. Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo el capítulo, tanto como nosotros haciéndolo, que nos sigáis en redes, Suscribiros. queremos